y a su nombre. Vamos a entrar, estamos hablando acerca de la elección y la predestinación. ¿Cuántos creen en la predestinación? Pablo dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Vamos a ponernos de pie. Quisiera que alguien me baje a los jóvenes, por favor, de arriba. Mi hermano David puede bajarlo a los jóvenes. Vamos a pegarnos un poquito más adelante. Vénganse un poquito más adelante, por favor. Los que están atrás, vénganse. Nos unamos un poquito más acá. Mañana tenemos una actividad. Tenemos pues un matrimonio. Va a empezar a las 2:30. Y vamos a estar acá si Cristo no viene, ¿ok? Estamos hablando de la elección y la predestinación. Vamos a poner atención a la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos están contentos acá? ¿De verdad están contentos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5. Y vamos a estar desarrollando este tema que es de suma importancia para la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? ¿Cuántos se van a ir con el Señor? ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Pues si no te quieres ir con el Señor, ¿para qué estás en la iglesia? Entonces, vamos a leer desde el verso 3. ¿Ya lo tienen? Un amén a ver todos los que están vivos acá. ¿Ok? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares que celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él ¿antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de qué? De su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de qué? De su gracia. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Levanta tus manos, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que he hecho hasta este momento. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos la gloria, la honra, la adoración. Abre los labios de este pueblo, Padre, para que puedan darte gracias. Bendice, Señor, gracias por la alabanza, gracias por todo lo que tú has hecho. Señor, bendice, abre los oídos espirituales. Te pedimos también por mi hermana Mary. Padre Celestial, pon tu mano de sanidad en sus rodillas. Y si alguien ha venido enfermo en esta noche, pon tu mano, Señor, de sanidad. Gracias, Padre, por un espíritu de enseñanza, un espíritu de atención en tu pueblo, y abre sus oídos espirituales para que pueda quedar esta palabra plasmada no solo en su mente, sino en su corazón. Bendecimos de esta alabanza, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento dándole unas palmas al Señor, ¿ok? Estamos hablando de la elección. Pablo dice que Dios nos eligió, el Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Algunos no creen en la predestinación, pero vemos cómo Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí antes que te concibiesen y te di por profetas a las naciones. Eso no quiere decir que la persona viene ya con la salvación desde el vientre de su madre. Quiere decir que cuando ya uno es una persona mayor de edad, toma la decisión de recibir a Cristo o rechazarlo. Por eso es que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí,
tiene que negarse y tomar su cruz. Esto no es obligado, esto es cuando Dios toca a una persona. El Padre es el que llama, el Hijo es el que nos redime y el Espíritu Santo es el que nos convence ¿de qué? De pecado. Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí y de justicia. O sea que el hombre no tiene la capacidad de poder venir por sus propios medios a buscar de Dios. Porque no tiene la capacidad, porque venimos de una naturaleza que caída. Por eso Pablo dice que el primer Adán, alma viviente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nacimos bajo ¿cómo se llama? ¿Cómo le podría decir? Bajo la descendencia de Adán humanamente, carnalmente, pero en el nuevo nacimiento nacimos de nuevo en la simiente que es Cristo Jesús. Ahora el Señor nos escogió a nosotros con un propósito. Primero, dice que nos escogió en amor y nos predestinó para ser adoptados hijos que suyos. Esto estaba hablando Pablo a los gentiles, por eso dice que la salvación es para todo el que cree. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en el Señor? Ahora, la elección para la salvación y santidad es el cuerpo de Cristo, siempre es segura, pero la certidumbre de la elección de las personas sigue condicionada a la fe viva personal en Jesucristo y a la perseverancia y unión con Él. O sea, Cristo es la piedra viva reprobada ¿por quién? Por los constructores, pero para nosotros vino a ser precioso, hermoso. Él es la piedra del ángulo. Ellos rechazaron a Cristo porque no tenían fe. Ahora todos los que tenemos fe somos descendientes por medio de nuestro Señor Jesucristo, descendientes de la línea de Isaac, del hijo de la promesa. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora nosotros pasamos de muerte a vida. Por eso Pedro dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si vamos a primera de Pedro, vamos a ir a primera de Pedro. ¿Y a sus nombres? Me van a tener un poquito de paciencia porque ando con un poco de alergia y me anda molestando. Dice Pedro, dice así en el 1:19, dice que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ahora Jesús existió siempre. ¿Cuántos lo creen? Hay algunos que dicen que Cristo fue creado. Cristo no fue creado. La palabra de Dios dice en Colosenses que Él es antes de la fundación del mundo. Colosenses capítulo 1, verso 15, 16, 17. Por Él fueron hechas, ¿qué? Todas las cosas. Ahora, cuando Pedro se está hablando acerca de ese cordero sin mancha, todo sacrificio que el Padre acepta es por medio de sangre. Por eso todos los sacrificios que se hacían en el templo con sangre ajena de machos cabríos, eso era solamente para tapar. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y a través de la sangre de Cristo podemos entrar al trono de la gracia. Por eso Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia,
por medio de la fe viva en Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice, y mediante el cual, el verso 21, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿qué? En Dios. ¿Cuántos se alegran? Ahora mira el 22 lo que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente ¿qué? Corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, creo que dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra es eterna, ¿cuántos lo creen? Esa palabra es el verbo. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él fueron hechas todas ¿qué? Las cosas. Sin él nada de lo que vemos fue hecho. ¿Cuántos lo creen? Ahora dice Pedro que nosotros hemos sido renacidos. Pablo dice que tenemos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Por medio de la palabra, ¿cuántos lo creen? De una simiente ¿qué? Incorruptible. No de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora dice aquí, porque toda carne, la carne del mundo, la carne de la gente que no conoce a Dios es porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, más la palabra del Señor permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora esa fe la tenemos en Cristo Jesús. Y dice que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Ahora si vemos el capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro, el verso 4, Pedro dice que tenemos que acercarnos a Él, a Cristo, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y ¿qué? Y preciosa. Ahora mira el 5 lo que dice, vosotros también como piedras vivas, sed primero edificados. ¿Están acá, hermanos? Como casa ¿qué? Espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesús le dijo a la samaritana, créeme mujer que los verdaderos adoradores no adorarán solamente en esta montaña ni en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo y los judíos iban a orar ahí y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero hoy se manifiesta en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo y morada ¿de qué? Del Espíritu ¿qué? Espíritu Santo. Ahora tú tienes que acercarte como piedra viva para ¿qué? Presentar, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno ¿qué? Socorro por medio de Jesucristo. La sangre de Cristo a nosotros nos santifica. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Ningún sacrificio es aceptable si no es por medio de sangre. Por eso cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Porque Caín trajo lo mejor de la tierra, lo vegetal. Como decía un siervo, de una papa no podemos sacar sangre. Entonces, ¿por qué aceptó el sacrificio de Abel, el Señor? Porque Abel hizo lo correcto
Él consiguió una corderita, la más bonita que tenía, sin defecto, y eso lo sacrificó delante de Dios. Y cuando Dios sentía ese olor, entonces era una adoración agradable a Dios. Y eso representaba a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. En cambio, Abel aunque presentó lo mejor de todo lo que él cosechó de su tierra, Dios no lo recibió, porque acuérdense que la tierra fue maldecida por causa de ¿quién? De Adán. Dios le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer, la tierra será maldecida. Entonces la tierra, o sea, las verduras, todos los vegetales que presentó Caín representan la religión. La religión no salva nada. Lo que nos salva es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando tú te presentas delante del Padre, cubierto con la sangre de Cristo, eres 100% aceptable. Porque por medio de ese sacrificio podemos entrar al trono de la gracia del Señor. Ahora dice que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por cual también contiene la escritura. Aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Sión tipifica la gracia de Dios. Y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Ahora para vosotros pues los que creéis, ¿cuántos creen en el Señor? Él es precioso. Por eso cada vez que venimos a adorar a Dios, levantamos nuestras manos, le damos gracias a Dios. Y esa alabanza, cuando llega a la presencia de Dios empieza a bajar y empieza a ministrar, empieza a haber sanidades, empieza a haber liberaciones y se mueve la mano de Dios en medio de la alabanza. ¿Cuántos lo creen? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. ¿Quiénes eran los edificadores? En San Juan capítulo 11, el Mesías vino a lo suyo, vino por Israel, incluso a sus discípulos le dijo, no vayan por la casa de samaritanos, ni en la casa de gentiles menos. Vayan a los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Y son los hijos de Dios, era el pueblo de Israel. Y ellos lo rechazaron. Cuando tú rechazas a Cristo, te metes en un problema. Pero cuando tienes a Cristo, tienes una vida de fe. Y esa vida de fe es la que quiere el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y esa vida de fe nos lleva a la perseverancia y a la unión con Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora los judíos han endurecido su corazón. Por eso en Zacarías capítulo 12, 14, cuando el Señor vuelva, les va a abrir los ojos a los judíos para que vean al que lo traspasaron. Ellos odian a Jesús. Dicen que Pablo era un loco. No reciben las cartas que Pablo escribió. ¿Y Pablo quién era? Era uno de la tribu de Benjamín, fariseo, ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Fariseo de fariseos. Pablo estaba en la misma línea, pero Dios en su misericordia lo llamó. ¿Cuándo lo escogió a Pablo? Lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se manifestó a él? En el capítulo 8 de Hechos. Cuando él iba a Damasco, se presentó el Señor, se presentó a él, él vio la visión. Algunos dicen que cayó del caballo, otros dicen que cayó del camello. ¿Haya caído? ¿De dónde haya caído? Dios se presentó a él porque Dios tenía planes para la vida de este hombre. ¿Están acá? Y Pablo no quería ser ni cristiano, era asesino, era enemigo de Dios. Pero siendo enemigo, dice él, fuimos nosotros reconciliados con Dios. Y no solo eso, sino justificados por medio de Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran?
Por eso Romanos capítulo 5 dice que somos justificados por medio de Jesucristo y tenemos perdón del Padre, porque éramos enemigos de Dios. Y no solo eso, sino que tenemos entrada. Y por medio de Jesucristo nosotros tenemos libre entrada al cielo. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ah? Porque un hombre que no conoce a Dios, que no tiene la presencia de Dios, puede ser muy religioso, puede dar su cuerpo a quemar, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, pero eso de nada le va a servir. Si no tenemos el amor. ¿Quién es el amor? Es Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo nosotros podemos entrar al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque a Dios le plació escogernos a nosotros, que no queríamos nada con Dios. Yo nunca pensé que iba a predicar, nunca pensé que iba a estar trabajando con gente de otras nacionalidades, pero Dios me trajo con un propósito a este país. Igual Dios te trajo un propósito a este mundo, o te permitió que nacieras aquí, porque Dios tiene propósitos grandes para nosotros. ¿Están acá, hermanos? Entonces tenemos que entender la elección y la predestinación que Dios ha puesto en nuestras vidas. De 1,000 personas, 10,000 personas, quizás Dios te vio a ti y te llamó. Y escuchaste la voz de Dios y le obedeciste, por eso estás acá. Porque si no hubieras querido, no estuvieras acá. Porque a mí una persona me dijo, ¿por qué es tan difícil el evangelio? Me dijo. Es que el hombre por naturaleza le gusta vivir una vida independiente de Dios. Entonces cuando Dios lo llama y lo escoge, Dios tiene que trabajar en la vida de esa persona. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Y cuando tú oyes la voz de Dios, entonces Dios empieza a trabajar contigo de una forma diferente. Y tú puedes decir, ¿por qué la gente del mundo disfruta y parece que no les pasa nada, no les importa nada de Dios, pero viven una vida feliz, pero no entienden el final de su vida? En el Salmo 73, Asaf una mañana se levantó y empezó a reclamarle a Dios. Le dijo, Señor, mira, yo me he santificado, me he limpiado las manos, he recibido azotes, he sido perseguido, pero veo que la gente del mundo los tiene a sus hijos bien gordos, hasta los ojos les saltan de gordura y comen y tienen todo y yo estoy aquí. Y tenía toda razón en reclamarle a Dios. Pero dice que hasta que cuando entró al santuario, ¿sabes qué es entrar al santuario? Entró a la presencia de Dios, comprendió el final de esa gente. Nosotros tenemos un final feliz. Y él dice, tan torpe, tan necio era, que no comprendía. Si él no hubiera obedecido, todo ese hubiera contagiado a sus hijos. Ahora, la vida del hombre aquí son 60, 70, 80 años, lleno de problemas, enfermedades. Hoy que estamos viviendo estos tiempos, es un tiempo tan peligroso donde nosotros tenemos que pensar, porque nosotros tenemos algo especial. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Bueno, por lo menos dale palmas si le crees a Dios, ¿ya? Ahora Pablo demuestra esto como sigue. El eterno propósito de Dios para la iglesia es que los creyentes sean santos sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Ahora Dios ha puesto eternidad, escúchenme, en la vida de los hombres y en los ángeles. Por eso Jesús dijo que nosotros vamos a ser como los ángeles. Cuando vino el pecado, vino la destrucción del hombre, la separación del hombre, y entró la muerte, y esa muerte pasó a todos nosotros. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte.
estamos hablando de una eterna condenación. Romanos capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a lo que como andaban antes, sino que hay una ley espiritual en Cristo que nos ha librado de esa ley de condenación. Nosotros estamos libres de la condenación. El mundo entero está bajo condenación. Ahora el Señor de ahí del mundo va a sacar a muchos, porque el Señor va a escoger lo que es suyo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos querían ser cristianos acá? Ninguno. Yo estoy aquí no porque soy bueno ni porque soy el mejor, estoy aquí por la gracia bendita de Dios. Porque Dios ha puesto un propósito eterno en cada uno de nosotros. Dios no te trajo al mundo para que hagas un bulto ahí. Dios te trajo porque incluso Pedro dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y Dios tiene mucho pueblo, ¿cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Por eso todo lo que está pasando en el mundo no tiene que preocuparte. Preocúpate mejor por conocer a Cristo. Hay muchos hablan del anticristo, no sé si va a ser de descendencia de Dan y no sé. A mí no me importa de eso. A mí lo que me interesa es que un día yo pueda ver a cara a Cristo Jesús. Dale palma al Señor. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora para eso tenemos que ser santos. La palabra santo significa separado, apartado. Ahora Cristo nos apartó del mundo. Toda separación del mundo duele, porque es una cirugía que hace el Señor. Estamos aferrados al mundo, vivíamos en el mundo, hacíamos las cosas del mundo, estábamos bien acomodados en el mundo. Cuando pecábamos, disfrutábamos del pecado y un día el Señor nos llamó. Y te aparta el Señor de lo mejor que tenías del mundo. Por esa razón es que cuesta, lloras y dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que apartarme de mis amigos? ¿Por qué tengo que apartarme de esto? Porque tiene un propósito Dios para ti. ¿Está acá? Eso se refiere al perdón de los pecados. Si vamos a Efesios 1:7, Efesios 1:7, Efesios 1:7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así Efesios 1:7. ¿En quién tenemos qué? Redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Qué más dice? Escúchenme. Ningún hombre, por más religioso que sea, que camine cuadras de rodillas, se ponga una penca de tuna en la espalda y otra en el pecho, puede pagar lo que Cristo pagó en la cruz. Hay muchos que se crucifican en Semana Santa, otros caminan de rodillas, y eso es una abominación delante de Dios. Como el predicador Spurgeon una vez predicó, dijo, si tú quieres comprar tu salvación con dinero, el Señor te va a escupir en la cara. Y una señora se acercó y le dijo, usted es un hombre, un predicador muy, ¿cómo le dijo? Lo trató mal a él. Y le dijo, si usted sustituye la sangre de Cristo por bienes materiales, no vas a llegar al cielo. La salvación nos la ha dado el Señor gratis a cada uno de nosotros. Hello. Y no merecíamos esa salvación. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es guardar esa salvación con temor y temblor. Nos va a ayudar a caminar bajo ese temor, es el Espíritu Santo.
Ahora el Espíritu Santo nos conduce hacia la santificación y la santidad de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Porque Dios tiene un plan importante para su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Ahora si vamos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escúchenme, ¿qué es la guianza del Espíritu? Hablar lenguas es una manifestación. Pablo dice que tenemos que ser llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Y cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Es a través de la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Cada vez que nosotros estamos hablando la palabra, estamos profetizando lo que dice la Biblia. Y esta profecía es la más segura. ¿Ah? Ahora todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Todos los que han nacido de nuevo. En San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se encontró con Jesús, Nicodemo le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque no cualquier hombre hace las obras que tú haces. Ellos vieron los milagros, las sanidades. Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque tenemos una naturaleza caída. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 tenía ese problema, que él quería hacer las cosas para Dios y no las hacía. Y las cosas que no quería hacer, las hacía. Y él decía, hay algo en mí, dentro de mí, que me lleva al pecado. Es el pecado todavía que mora en mí. Nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado está vivo. Ahora, para que nosotros podamos vivir y ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que tener obediencia a Dios. Caminar bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza de la palabra. Y un problema que tenemos la iglesia en general es que nosotros no nos gusta leer la Biblia. Y este es el libro que nos va a llevar al cielo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido, no porque le faltó unción, ni le faltó cantos para cantar, sino le faltó conocimiento. ¿Saca? ¿Con qué se alimenta el espíritu? A ver, díganme muchachos ustedes, ¿con qué se alimenta el espíritu? O sea que puede haber gente que está bien raquítica espiritualmente. Por eso son débiles, se apartan de Dios, caen, se levantan y caen. No hay una firmeza en su vida. Mire lo que dice en el verso 8:12 de Romanos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, el 13, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras ¿de qué? De la carne, y viviréis. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Quiero que pongan atención. Gálatas capítulo 5, 17. Pablo dice en el 16, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? En la carne, porque los deseos de la carne están en contra del Espíritu. Y hay 18 características que hablan de la carne, de las obras de la carne, y 9 características del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice en el 9, miren el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
En el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos tienen paz? De verdad, ¿cuántos tienen paz? ¿Cuántos duermen en paz? ¿Ah? Aunque se levante como río el diablo, ponga atención, el Señor va a levantar bandera. Pero si tú no tienes la palabra de Dios, ¡ay! Te va a llevar. Mire, en el verso 8, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo muy importante. Quiero que pongas atención esta noche. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, todo te va a aburrir. No le vas a hallar sentido al Evangelio. Se te va a hacer una rutina. Voy a la iglesia. Ay, eso de escuchar la palabra ya no me gusta. Pues no estás en nada. Porque el Espíritu quiere alimentarse con la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Sí o no? Y no vas a poder agradar a Dios. Ese es el problema. Ahora el 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora quiero que pongan atención. Aquí hay una coma de separación. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. Ahora quiero que vea el 11, dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando venga el arrebatamiento, ¡pum!, se va a llevar el Señor los que estén vivos. Los que estén muertos en Cristo, se van a abrir las tumbas. Porque el Espíritu Santo es nuestra guía de nosotros. ¿Y cómo puedo ser guiado y ser lleno del Espíritu Santo? Es a través de la palabra. ¿Están acá? ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos están acá? Porque muchas veces decimos, uy, qué lleno estoy del Espíritu Santo, ya dancé, ya hablé lenguas. Eso es una parte. Pero lo más importante es que nos llenemos de la palabra de Dios. Hello. El Señor quiere que tú te vayas con Él. Jesús dijo, el que me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará a Él. Y vamos a estar juntos arriba. Ahora, si tú amas a Cristo, tienes que empaparte de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo eran los discípulos cuando lo agarraron a Pedro y a Juan? Si hubiera sido como la iglesia, los hubieran matado. Ellos se confrontaron y dijeron, ¿quiénes son estos hombres? Son del vulgo, no saben leer ni escribir, pero hablan como Jesús. ¿Y de dónde sacaron esa sabiduría que tiene? Jesús los empapó. Por eso que cuando Cristo fue resucitado, el Espíritu Santo vino y cuando se llenaron de la presencia del Espíritu Santo, estaban llenos del conocimiento del Dios. Por eso Pedro pudo levantarse y dar una predicación y se ganaron 3,000 almas en un solo mensaje. Hoy la iglesia, lo que ha hecho el diablo es tratar de apartarlos de la verdad. Hoy la iglesia está entretenida, viene Cristo y se van a dar cuenta que han sido ¿qué? Engañados. Y Jesús dijo que va a venir mucho engaño. Mateo 24. Pablo dijo, no se deje mover fácilmente con respecto a la reunión que tenemos con el Señor. ¿A quién estaba hablando Pablo? A la iglesia.
Ahora, ¿quién está hablando el Señor a través de su palabra? A la iglesia que somos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues cuando tú vienes a escuchar, te tienes que sentar ahí y no dejar de estar wiri, 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 wiri. Estás burlándote de Dios. Y Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y sabe que muchos ya no quieren hablar la verdad para que la gente no se sienta mal. Por eso se llena la iglesia y ahí están un montón de carne, hermano. Y cuando venga Cristo, unos cuantos se van a ir de ahí. El Señor quiere prepararnos para que nos vayamos con el Señor. ¿Para qué vino Cristo a morir en la cruz? Él mismo se tuvo que humillar. Al hacerse semejante a los hombres, Dios se humilló y a qué rebajota que se puso, ¿eh? ¿Para qué? Para salvarnos. Ahora, ¿para salvar a quién? A ti, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Qué es la iglesia? Un lugar donde tú vienes a aprender. Y tienes que abrir tus oídos espirituales. Y esto lo voy a dar por un tiempo y voy a inventarme otros temas para preparar los viernes bien a la iglesia. Los que quieran irse, los que no quieran no hay problema. Pedro dice, si tú quieres santificarte, santifícate más. Si tú quieres echarte a perder, si tú quieres pecar, sigue pecando. Así está la cosa hoy. Hoy tenemos que prepararnos para irnos con el Señor. Hello. Nada te vas a llevar. Yo no he visto un niño que haya nacido con su pedazo de oro ahí. ¿Algún niño viste con su pedazo de oro? Ni vas a meter nada al cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ni tu ropa se va a ir contigo. Perdón esta palabra. Ni los piojos que tienes se van a quedar. Vamos a ir desnuditos y allá el Señor nos va a vestir. ¿Qué les parece? ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Gálatas capítulo 5, 16. ¿Y a su nombre, hermanos? Se me perdió Gálatas. Ahí habla acerca de las 18 características. 5. Mira lo que dice Pablo. Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que te dé la gana. Así es más claro, ¿no ve? Hay una versión que dice para que no hagas lo que te dé la gana. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son 18 características, y en el verso 21 dice, esto digo antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista. Y en Apocalipsis capítulo 21 o 22, los últimos versos, dice ahí que los incrédulos, o 21 está, y los cobardes no van a entrar. ¿Sabe quién son los incrédulos? Los que no quieren. Una hermanita me dijo a mí, yo no sé leer, pero sabe escuchar mi hermana, le voy a regalar la Biblia completa en CD. En vez de chismear, ahí le pone la Biblia y mire, se lo graban. ¿Cuánto creen que se suelte eso? ¿Ah? Y esto es una responsabilidad, hermanos, empezando de las que cantan acá para todos. Y la responsabilidad de los padres es en educar a sus hijos. Instruye al niño en la niñez. ¿Qué es la instrucción? Conocimiento de la palabra. Para cuando aún fuera viejo no se apartará. ¿Cuántos lo creen? Ahora el apóstol insiste en el énfasis de este importante plan de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 2, verso 10.
Dice Pablo que somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Quiero que ponga atención. Para buenas, ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros somos la semejanza de Cristo. Y ese evangelio que habla la palabra de Dios no es un evangelio de rosas. Tú te comprometes con Dios y te va a llover por todo lado. Porque Dios va a probar tu fe. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo no les voy a dar, en un mundo les voy a dar millones, dijo Jesús. Les voy a dar casas buenas, aviones privados. No digo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero acuérdense, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Cristo Jesús. Venció al diablo, ¿cuántos lo creen, hermanos? Ahora, ¿Jesús fue afligido, sí o no? ¿Lloró, sí o no? ¿Ah? ¿Tenía sed, sí o no? ¿Murió como Dios o como humano en la cruz? Hasta le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él padeció lo que nosotros teníamos que padecer. Ahora, si tú no valoras eso, tienes un problema. ¿Ah? ¿Cuántos se alegran, hermano? Hello. Ahora, ¿por qué somos creados una nueva creación? Te voy a explicar esto, ¿ok? Cuando Dios creó a Adán, no lo hizo niño. Ya lo formó del polvo y sopló aliento. Y el hombre fue un ser viviente. Cuando venimos nosotros a Cristo, ya venimos con una nueva creación. En Cristo Jesús. Para que empecemos a caminar en una nueva vida. Por eso Pablo dice que las cosas viejas que pasaron y el Señor hace todas que nuevas. ¿Y cómo hace Dios para que caminemos en una nueva vida? Es a través del Espíritu Santo. Y en el caminar van a venir tropiezos, van a venir desilusiones, van a venir problemas, pero que si estás aferrado a Cristo Jesús, si tienes la palabra de Cristo Jesús en tu vida, eso no te va a hacer tambalear, no vas a caer, sino te vas a mantener firme. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es como una espada que penetra el alma, parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. El único que puede entrar a tu vida privada dentro de ti es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te transforma. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando vas escuchando la palabra de Dios, que es palabra de Dios, al principio te va a caer mal. A Jeremías le dijo, cómete este rollo, al principio te va a caer amarga, pero después va a ser dulce en tu vientre. Igual lo dijo al apóstol Juan. Entonces muchas veces la palabra cuando estás en la carne viene y ¡pum! Te da y te da. Y sabes que dice ese pastor, no me gusta lo que predica, porque puro palo y palo y palo y palo da. ¿Y por qué no nos habla de amor, de amor, de amor, de amor, de amor? Pero ya cuando vas madurando, vas creciendo, después dices, ah, qué rica la palabra. Porque esa palabra entra a tu espíritu. Hello. Porque la carne no soporta la palabra, hermano. ¿Ah? Yo me doy cuenta de la que está recibiendo, ya me miran con una carita larga, pero a mí no me interesa. Pero la palabra sana, ¿cuánto lo creen? ¿Sana la palabra, sí o no?
¿Cuántos quieren poner atención? Si no pones atención no hay problema, puedes meter la palabra aquí, haces un hoyo acá y que se vaya la palabra. No hay problema, pero esta palabra no va a regresar vacía, porque Dios es el que hace la obra. Si vamos al 3:14, mira lo que dice. Efesios capítulo 3, 14 al 19, mira lo que dice. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que Dios conoce todas las familias. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. ¿Sabes qué, hermano? Cada vez que tú recibes la palabra, estás alimentándote espiritualmente, interiormente. Porque tenemos dos naturalezas. Una naturaleza vieja, la que nos gusta estar en el pecado, y otra naturaleza interna, la que es alimentada por la palabra de Dios. ¿Cuánto lo cree? ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, escúchenme, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 extremos que habla Pablo. Y de conocer. ¿Cómo podemos conocer el amor de Cristo? ¿Cómo podemos conocer? Tenemos que arraigarnos y cimentarnos en amor, en la palabra, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos. Es que ahora, escúchenme, aquí está la llenura. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿qué? En nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira lo que hace la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Ah? Si vamos al 4, Efesios 4, yo creo que ya voy a terminar. 4, 1 al 3, mira lo que dice. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, mire lo que dice Pablo, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A cuántos los ha llamado el Señor? Primero, con toda humildad. ¿Cómo anduvo Cristo en la tierra? Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Es hacer cara de santo? ¿O es andar todo cochino? Cuanto más sucio, más humilde. No, eso es suciedad. Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Si tú quieres soportar a alguien, ¿cómo vas a soportar a alguien si no tienes el amor que es en Cristo Jesús? Pablo habla en 1 Corintios capítulo 3 acerca de ese amor verdadero, amor ágape, porque hay 3 tipos de amores. Hay el amor filial, que es de familia, el amor erótico, que es sexual, y el amor que es de Cristo. Y entre esos 3 amores, el amor ágape es el amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Ahora mira lo que dice en el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de ¿qué? De la tierra. Antes de que Jesús pueda subir al cielo, tuvo que bajar hasta las extremidades. Pedro dice que bajó al seno de Abraham, porque el infierno estaba dividido en dos partes. El seno de Abraham, como le puedo decir, el paraíso que estaba en la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, se trasladó al seno de Abraham. Tanto amor le tenía Dios a Abraham que le puso el seno de Abraham. Había una cima que dividía el infierno, de aquí no podían llegar acá ni de aquí para allá. Y ese era un lugar de espera, el paraíso. Y Jesús fue a predicar a ellos y también fue a predicar a los espíritus encarcelados que en el tiempo de Noé rechazaron la palabra de Noé. 120 años predicando Noé, dijeron no queremos. Y Jesús fue a hablarles acerca de lo que Noé habló de él. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora llevó toda cautividad. Ahora el paraíso ya no está ahí. Ese lugar está vacío. El paraíso está en el tercer cielo, donde Pablo tuvo una experiencia y él cuenta, digo, conozco un hombre que no sé si en el espíritu o en el cuerpo fue llevado hasta el tercer cielo, donde está el paraíso, y escuché cosas inefables que no podía hacer entender Pablo. Y Pablo y algunas cosas escribió, y Pedro dice que son difíciles de entender para los indoctos y los inconstantes. ¿Qué quiere decir los indoctos? Los inconstantes son los que no se sujetan al Espíritu y tuercen la Escritura para su propia perdición. Ahora el Espíritu es el que nos va a preparar a nosotros para irnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora si vamos al 13, dice Pablo que vamos a llegar todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A un varón qué? Perfecto. Mira lo que hace la palabra. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren crecer a la estatura de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las antibañas del error, sino que siguiendo la verdad, quiero que pongan atención acá, siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es en Cristo Jesús. Tenemos que crecer. Hello. ¿Cuántos quieren crecer? No es emoción. Tenemos que tener un fundamento y crecer. Ahora Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a ir hasta el verso 24. Eso pues digo que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Hello. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por eso, hermano, la ignorancia te lleva a la dureza de corazón. Y cuando tú tienes la dureza de corazón, ¿qué va a hacer el Señor? Ahora dice que ellos perdieron toda sensibilidad. Qué triste es cuando una persona pierde ya la sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Mire, los países europeos donde antes estaba el evangelio en su pudor, hoy son los países más degenerados. En Holanda hay una plaza que se llama la Plaza del Amor, donde las muchachitas se van con el novio como si fueran a comer un helado, se desnudan y hacen el sexo. Hay un lugar donde las mujeres están desnudas en vitrinas y como si fuera un pedazo de trapo van y los hombres las compran ahí. Ha llegado a tanto la degeneración
en lugares donde había mucho evangelio. Entonces se vuelven insensibles, duros, y ¿sabe qué? Se apartan de Dios. Ya no les entra la palabra por ningún lado. Ahora, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Qué importante es la enseñanza en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despójense del viejo ¿qué? No de tu marido, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos tienen problemas todavía con problemas de vida pasada? Todos tenemos problemas. Los jovencitos, yo no sé qué haces cuando estés solo, cuando estás solo, no sé qué haces. Nadie sabe, pero sí Dios lo sabe, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora dice Pablo que tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovarnos. Romanos capítulo 12, 1 dice, por lo demás, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué? Todos los días tenemos que presentar nuestro cuerpo a Cristo Jesús. Y no tenemos que conformarnos a lo que hace el mundo. Sino, dice Pablo, tenemos que renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, para comprobar cuál es la voluntad que le agrada a Dios. Un hermano estaba predicando, el hermano David Diamond dijo, hermanos, el año 75, 80, se predicaba predicaciones de arrepentimiento fuertes y la gente venía llorando al altar y se arrepentían. Hoy se cambian de lugar, de hotel, dicen. Como le hablaron muy fuerte, se van a otra iglesia donde les hacen lo que les da la gana y viven una vida pensando que son guiados por el Espíritu Santo, por sus emociones. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, te vas a formar en un lugar, vas a echar raíces, vas a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva, donde da su fruto a su tiempo y su hoja que nunca cae. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nuestras vidas? Que nos afirmemos en la palabra. Si tú no lo quieres hacer, Dios no se va a hacer ningún problema. Este libro que ven ustedes, 66 cartuchos, 1600 años se escribió, 40 autores. Mucha gente murió por conservar la palabra. Dieron su vida para que nosotros podamos leerlo ordenadamente, pero a veces no lo hacemos. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque muchas veces no nos interesa. ¿Ah? Todos estamos comprometidos con esto. Y Jesús dijo, el que me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. ¿Ah? Ahora, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ustedes aman a Cristo? Todos me van a decir amén. Pero si no guardamos la palabra, estamos en un problema, ¿sí o no? ¿Está acá, hermanos? A mí me gusta que la presencia de Dios se mueva, qué bonito, pero también necesitamos alimentar nuestro alma, ¿ok? No va a ser como ese hombre, y con eso termino, que una noche dijo, oh alma mía, gózate, alégrate, muchos bienes tienes, bebe y come. El alma no se alimenta con comida ni con bebida, escúcheme. Y el Señor le dijo, necio, mire cómo lo llamó el Señor, necio, todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Si esta noche ya vienen por tu alma. Así es el hombre que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios.
Ahora, ¿qué quiere decir rico para con Dios? Rico en la palabra, rico en la presencia, y después todo va a venir por añadidura. ¿Están acá? Jóvenes, ustedes tienen que prepararse, van a ir a la universidad, se van a confrontar ahí con culebras, gente que conoce palabra y se han apartado de Dios, esos son los peores. Pero si tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra, el Señor te va a poner la palabra para que puedas defenderte. Por eso el Señor quiere que nosotros nos alimentemos y nos preparemos. ¿Está acá? Porque va a venir persecución. ¿Ustedes creen que no va a venir persecución? Aquí en Estados Unidos, ya viene pronto. Ya viene pronto. Ahí es donde nosotros tenemos que a poner todo lo que hemos aprendido. El Espíritu Santo nos va a recordar y vamos a poder defendernos, y el Espíritu Santo no te va a dejar. Él te va a cuidar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos a ponernos de pie el próximo viernes.